buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Gatevisión. Con mucho gusto les saluda Pamela Valdés. Hoy jueves, mucha información que compartir con usted, así que acompáñenos. 3 personas murieron la noche del miércoles último luego de chocar contra un tráiler en el kilómetro 154, jurisdicción de la aldea El Manzanotal, Hualanzacapa. Las víctimas mortales fueron identificadas como Edwin Ronaldo Felipe Vélez, de 21 años, Rosa Elena Díaz García, de 38, y su hija Damaris Lisset García Díaz, de 15, quienes, según familiares, se dirigían hacia Chiquimula. Curiosos informaron a las autoridades que las 3 personas se conducían en una misma motocicleta a excesiva velocidad y al llegar al kilómetro donde se registró el hecho, un tráiler que rebasaba los colisionó. Estadísticas registran 34 muertes por hechos de tránsito en lo que va del 2023. El cadáver de un hombre fue hallado a orillas del río Cis en la zona 1 de Mazatenango. Debido al estado de descomposición no pudo ser identificado, además que no portaba documentos, por lo que fue llevado a la morgue del INASIF como XX para esperar que familiares se presenten a identificarlo y reclamar el cuerpo. Según información de los socorristas, el cadáver fue reportado la mañana de hoy por pobladores que caminaban por el lugar. Y bomberos de la 6ª Compañía de Mazatenango rescataron el cuerpo de un barranco de aproximadamente 20 metros. Un piloto grabó el momento en que 2 jóvenes se fueron a los golpes en Calzada Centenario de Mazatenango frente a la antigua terminal de buses. El hecho ocurrió ayer por la tarde ante la mirada de decenas de personas que compraban en ese mercado. En el video se observa cómo 2 hombres se agreden físicamente en plena calzada, poniendo en riesgo su vida, ya que los vehículos continúan circulando mientras se desarrollaba la riña callejera. Hasta el momento se desconoce lo que motivó a los jóvenes a enfrentarse. No hay reporte de capturas por parte de agentes de la Policía Nacional Civil. Una persona fue golpeada hasta la muerte dentro de un taller de mecánica en la 14 Avenida 11-1 de la zona 6 de Guatemala. Bomberos municipales se hicieron presentes al lugar y constataron que el hombre de aproximadamente 56 años de edad tenía varios hematomas en el cuerpo. Autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se hizo presente al lugar para realizar las diligencias del caso. Una mujer motorista murió al sufrir trauma de cráneo en la 4ª Avenida y 13 calle de la zona 11 de Guatemala. Bomberos municipales acudieron al lugar e informaron que la mujer de unos 40 años aproximadamente tenía varias heridas expuestas debido a que sufrió una caída cuando se conducía en el vehículo de 2 ruedas. Al lugar se hizo presente la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para realizar las respectivas diligencias del caso. Bomberos voluntarios atendieron 2 accidentes de tránsito que dejaron como saldo a 2 motoristas. El primero fue en el Boulevard Reformador del municipio de Villanueva, donde una mujer fue arrollada por un vehículo mientras conducía su motocicleta. En la segunda emergencia atendida por los cuerpos de socorro también se trató de un motorista que, tras conducirse a alta velocidad, perdió el control del vehículo de 2 ruedas y lamentablemente también falleció a causa de las heridas. El hecho de tránsito se registró en la carretera entre Palencia y San José Pinula. En otro tipo de incidente, vecinos alertaron a los bomberos voluntarios de un incendio dentro de una habitación en la 11 Avenida Zona 4 de Retaluleu. Cuerpos de socorro se hicieron presentes al lugar para apagar las llamas, las cuales le llevó 60 minutos sofocar el siniestro. Propietario de la vivienda estima una pérdida de 70,000 quetzales.
Personal del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectuaron operativos en puntos del Departamento de Guatemala en busca de indicios por posibles casos de posesión de pornografía infantil. Los operativos se desarrollan en la zona 13 capitalina y Boca del Monte y se busca a personas que habrían cometido chantaje a niños y niñas y adolescentes mediante el uso de tecnologías de información o medios tecnológicos y producción de pornografía de menores. En otros temas, la intensa lluvia de ayer miércoles ocasionó que ramas y árboles cayeran en diferentes áreas de Zacapa. En la aldea Chapetón, Agua Fría, La Unión, Rita Florinda Morales Ramírez, de 19 años, fue víctima de estos incidentes. Familiares de la afectada indicaron a las autoridades que Rita había salido a dejar unos bananos y mientras regresaba un árbol cayó sobre ella. En una hamaca fue llevada hasta un área donde la subieron a un vehículo. Luego bomberos municipales departamentales la trasladaron al centro de salud del municipio. Esta mañana se confirmó su deceso debido a los golpes que presentaba en el cuerpo. Anoche se realizó la nota donde se solicitaba referir a Rita a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa. Sin embargo, el centro de salud no contaba con ambulancias para el respectivo traslado, pues la única unidad que tiene presentaba desperfectos mecánicos y estaban en un taller de la cabecera municipal, por lo que vecinos indican que existió negligencia médica. Todo lo que te mueve. Toyota Corolla Cross. Con Android Auto y Apple CarPlay. PBX 1705. Cofiño Style. Vamos ahora a noticias internacionales. Una gran afluencia de migrantes sin documentos llega a la frontera sur de Estados Unidos con la esperanza de ser admitidos antes que expire el título 42, mientras que las autoridades se despliegan para atender el flujo. En la siguiente nota le mostraremos la situación desde El Paso, Texas. Un hombre que carga a un bebé dentro de una maleta al cruzar el río, cientos de migrantes acampando a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, escenas diversas horas antes de que se termine este jueves la política del título 42. Dicen que después del 11 no podemos pasar. Funcionarios estadounidenses pronostican que unos 11,000 migrantes tratarán de cruzar a suelo estadounidense después de este jueves, por lo que según la agencia AP, se ordenó a la patrulla fronteriza a comenzar a liberar migrantes en sectores de retención que alcancen el 125% de su capacidad, con instrucciones de presentarse ante una oficina de inmigración. Desde la frontera en Arizona, alguaciles le piden a la administración de Biden que haga más para evitar que los inmigrantes sin autorización ingresen a los Estados Unidos. Cualquiera con ojos que pueda ver el video y las imágenes de lo que está sucediendo allí puede ver que esto no funciona. Sabemos que la frontera no se asegurará de la noche a la mañana. Lo entendemos, pero necesitamos un cambio importante en la política. Después de que expiren las restricciones el jueves, los migrantes atrapados cruzando ilegalmente no podrán regresar durante 5 años y pueden enfrentar un proceso penal si lo hacen. Solo aquellos que tengan un temor creíble de ser perseguidos en sus países de origen pueden permanecer en Estados Unidos hasta que se tome una determinación final. Como quien dice, un 50-50, uno no sabe si va a ser deportado o va a seguir aquí. Mientras tanto, miles de migrantes siguen llegando a esta zona donde, como podemos observar, hay miembros del Departamento de Seguridad Pública de Texas, la patrulla fronteriza y también la Guardia Nacional, listos para detener a estas personas que llegan con la esperanza de ser aceptados en este país. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas. Tras más de 2 años de emergencia nacional, llegaron a su fin las reglas extraordinarias por coronavirus en Estados Unidos, y eso incluye las fronterizas. El título 42 será sustituido por el título 8. En la siguiente nota de La Voz de América nos explican sus diferencias y sus impactos en la migración irregular. La principal diferencia radica en la ley. El título 42 es una medida de salud pública como respuesta a la emergencia por la pandemia.
y esa emergencia expiró este 11 de mayo. Desde ahora las normas en la frontera se vuelven a regir bajo el título 8 del Código Federal de Estados Unidos y la migración irregular es sancionada. Una de las cosas que sucede al regresar a las leyes tradicionales del título 8 es que hay consecuencias. Por ejemplo, quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por 5 años. Se puede hacer encauzamiento criminal para las personas que reinciden en tratar de cruzar ilegalmente y las personas que son elegibles para los procesos legales van a perder esa oportunidad. El Departamento de Seguridad Nacional indica que como parte de las nuevas reglas aumentarán los vuelos de repatriación. También vamos a usar la deportación acelerada. A diferencia de gobiernos anteriores, la administración Biden busca restringir el derecho a solicitar asilo en una puerta de entrada terrestre, algo establecido en las leyes nacionales. Tenemos un proceso organizado, seguro y legal para presentarse en la frontera usando la aplicación CBP One, que también se puede acceder de otras partes de México. En un intento para disuadir a los migrantes, la Casa Blanca anunció la creación de centros de procesamiento en Colombia y Guatemala. Allí, según indican, los migrantes podrán consultar si optan a programas de migración legal en Estados Unidos, Canadá, España o en otro país receptor. Bajo la regla de restricción de asilo de la administración Biden, aquellos que crucen la frontera de manera irregular y no hayan solicitado asilo en un tercer país no serían considerados aptos para hacerlo en Estados Unidos, algo que ya ha generado críticas por parte de organizaciones humanitarias. Desde El Paso, Texas, Jorge Agobián, Voz de América. Tregua en las altas temperaturas tras los incendios forestales en Canadá. Un total de 76 de los 110 incendios forestales permanecían activos el miércoles en la provincia de Alberta, al oeste del país. 23 de ellos aún se consideran fuera de control. Varias provincias canadienses y los estados estadounidenses de Oregon y Alaska enviaron refuerzos para combatir el fuego que, según las autoridades, podría volver a avivarse durante el fin de semana. El número de evacuados debido al impacto del fuego descendió a 24,000 desde los 30,000 de hace 3 días. El Ministerio Federal de Servicios Indígenas informó que no se perdieron vidas, pero hay 4,000 evacuados y una enorme pérdida de infraestructura. Un puente peatonal colapsó en Finlandia. Una veintena de personas, principalmente niños, resultaron heridas cerca de Helsinki luego de que las tablas de madera de la pasarela provisional se derrumbara. Las personas cayeron desde una altura de entre 4 y 5 metros. El incidente ocurrió en Espoo, en las afueras de la capital finlandesa. Y según los servicios del Hospital Universitario de Helsinki, la mayoría de los heridos formaban parte de un grupo escolar. Y en otras noticias internacionales, Disney reportó ingresos mejores a lo esperado en el primer trimestre del año. La compañía con sede en Burbank, California, generó unos ingresos de $21.800 millones, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en el periodo perdió 4 millones de suscriptores de Disney Plus y cayó a 157,8 millones. Los analistas habían proyectado que este indicador estaría por encima de los 163 millones. Pese a ello, los ingresos medios por suscripción aumentaron un 13% debido a la subida de sus precios. Con estos resultados, el negocio de streaming sigue siendo deficitario, pero continúa reduciendo sus pérdidas en el trimestre. En tanto, la facturación por los parques temáticos aumentó un 17% con respecto al año anterior debido a la mejora de la frecuentación, además del aumento de precios. Todo lo que te mueve. Toyota Corolla Cross. Con Android Auto y Apple CarPlay. PBX 1705. Cofiño Style. Funciona el sistema de 148 millones de quetzales que el Tribunal Supremo Electoral usará para transmisión de datos el día de las elecciones. Hoy se puso a prueba y le contábamos los resultados al
estamos de regreso y en tema electoral, en Quiché el simulacro de transmisión de datos del Tribunal Supremo Electoral fue satisfactorio, pero se reportó saturación en la capital. Además, esperan que la próxima prueba sea desde los municipios donde existen serios problemas con la señal de internet y la energía eléctrica. El simulacro de transmisión de datos del Tribunal Supremo Electoral desde Quiché fue calificado como satisfactorio por los técnicos del tribunal, pero reportaron problemas de saturación en la capital. 150 digitalizadores enviaron la simulación de datos desde Santa Cruz del Quiché. Los mismos constituyen el 50% del personal que trabajará en las próximas elecciones en el departamento. Ha sido satisfactorio, nos ha funcionado todo. Hemos tenido problemas de saturación por cuestiones de embotellamiento, tal vez porque es nube, pero en general muy satisfactorio. ¿El tema de problemas de software ya fue allá en la capital? Sí, eso es de la empresa que hizo el software, ellos están resolviendo todo. ¿Eso fue por saturación? Pareciera que sí, porque teníamos que sacaba del sistema, entonces se reportó, se hicieron los reportes a la empresa. La prueba se realizó desde la sede de la Junta Electoral Departamental en Santa Cruz del Quiché, pero los técnicos esperan que se pudiera hacer una prueba desde los distintos municipios de Quiché. En las pasadas elecciones se registraron problemas con la mala señal de internet, especialmente en los municipios lejanos del departamento, además de un deficiente servicio de energía eléctrica en 6 municipios del norte de Quiché. Yo creo que va a ser la señal telefónica, porque la señal en muchos municipios de acá resulta que a veces fluctúa, entonces es muy baja. Tengo conocimiento que en el Triángulo, Nevaj, todo eso, la señal celular es muy mala, entonces creo que sería el mayor problema que podamos llegar a tener. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Continuamos con este tema porque en Huehuetenango los fiscales de varios partidos políticos se quejaron por la falta de capacitación de algunos digitadores y dudas sobre el programa informático utilizado en el simulacro de transmisión de datos que realizó el Tribunal Supremo Electoral. Personal de informática del Tribunal Supremo Electoral y sus digitadores realizaron el primer simulacro de transmisión de datos electorales. Entre las fallas detectadas están que algunas personas no sabían cómo utilizar el sistema, lo cual se ha corregido. Además, algunos escáneres no funcionaron, pese a que el equipo es nuevo. Las autoridades sostienen que este ejercicio ha permitido identificar algunos aspectos que se van a corregir antes del 25 de junio. Pueden observar que se han hecho presente 491 jóvenes que fueron primero evaluados, luego seleccionados para tener esta tarea tan compleja y delicada. Y en este momento ellos ya han finalizado una semana de capacitación y por esa razón podemos observar que ya estamos en la práctica. Mientras tanto, algunos secretarios de los partidos políticos cuestionan la falta de preparación de algunos digitadores, el proceso de contratación que se hizo y las capacitaciones que tengan que realizarse para procesar los datos. Porque nos acaban de informar que las papeletas cuando vengan de las diferentes mesas, si vienen con algún problema, así van a ser digitalizadas, o sea que no se puede cambiar absolutamente nada y esto sí en cierta forma preocupa un poco en cuanto a que las papeletas vengan con algún problema de datos. En este primer simulacro se pudo observar la facilidad con la cual las actas pueden ser escaneadas al sistema, pues en cuestión de segundos se logra subir a la plataforma web. Antes de las elecciones, las autoridades realizarán un segundo simulacro. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Vamos ahora a Mazatenango, Suchitepeques, donde personal del área de informática del Tribunal Supremo Electoral realizó el primer simulacro de transmisión de datos para el proceso electoral 2023. No se reportó fallos en el sistema, solo deficiencias con el personal que aún no se han familiarizado por el completo con el sistema. El simulacro se realizó en un hotel ubicado en la calzada Centenario en la zona 2 de Mazatenango. Inicialmente se prohibió el acceso a la prensa con el argumento que la actividad del Tribunal Supremo Electoral era privada. Minutos después, la Junta Electoral Departamental pidió que se abrieran las puertas a los medios de comunicación para observar el simulacro. Hasta el momento le podría decir que deficiencias del sistema aún no hemos encontrado, por la gracia de Dios. Estamos manejando un sistema el cual se encuentra hasta el momento, como les menciono, bastantes óptimas condiciones. Lo que es la única deficiencia que podría mencionar podría ser quizás
todo a nivel de recurso humano. Para eso, pues para cubrir esta deficiencia es que estamos realizando todo lo que son capacitaciones para que todas las personas sepan y entiendan al momento de que van a utilizar el sistema qué deben hacer, cómo deben manejar una contingencia. En otros temas, este jueves continúa el foro a candidatos a alcalde. Esta serie incluirá a los municipios de Antigua Guatemala, Mixco, Villanueva y Guatemala. La transmisión será a las 6 de la tarde al finalizar esta emisión. En este cuarto foro fueron invitados los candidatos a la alcaldía del municipio de Guatemala. Durante el foro se conocerán las propuestas que los candidatos tienen para los vecinos guatemaltecos, al que también se le harán preguntas para conocer su opinión a las diferentes situaciones que se viven en el municipio. La política ha mutado mucho hacia el espectáculo. Los mítines siempre han costado mucha plata, aunque sea gente legítima del partido. Para dar esa imagen de fuerza se necesita primero una logística de un montaje del evento. Tiene que ser aquellos mítines donde de verdad cueste caminar a la salida y eso. La ciencia del mitin, lunes 15 de mayo, 21 horas, noticiero Guatevisión. Veteranos militares denuncian que retraso en pago de su mensualidad por su servicio durante el conflicto armado amenazan con bloquear las elecciones. Volvemos con más temas electorales. Ya estamos de regreso. Y como ya le contaba, este jueves se llevó a cabo el primer simulacro del sistema que se usará y que lo organizó el Tribunal Supremo Electoral para la transmisión de los resultados el día de las votaciones y por el cual pagará más de 148 millones de quetzales. Sin embargo, los partidos políticos hicieron varias observaciones sobre el sistema. A continuación, la crónica. El Tribunal Supremo Electoral convocó a los fiscales, observadores y medios de comunicación a las 7:30 de la mañana. Sería la primera prueba a gran escala del sistema por el cual pagará en total 148.5 millones de quetzales y que servirá para transmitir los resultados preliminares el día de las votaciones y que tras el simulacro el TC deberá pagar los primeros 22 millones de quetzales como parte de la adquisición. Alrededor de las 8:15 de la mañana inició el acto, pero fue a las 8:52 cuando finalmente se puso en cero el sistema y comenzó la digitación de las actas. El simulacro finalizó a las 12:46 del mediodía con 60.000 actas digitadas que representaron un 57% del total de documentos que se buscaban ingresar al sistema, que se estiman sean unas 105.000 actas. Es decir que poco más de la mitad de los documentos se digitaron en 4 horas. Sin embargo, fue con el 50% del personal que estará el día de las votaciones, según los magistrados del TSE, quienes prevén que en el segundo simulacro, que se llevará a cabo en junio, se emplee la totalidad de digitadores y además se transmitan datos desde los municipios y departamentos. En esta ocasión únicamente fue desde las cabeceras departamentales y la capital. Sin embargo, ¿en cuánto tiempo se tendrían los resultados finales el día de las votaciones? Llevamos el 20% en 1 hora, eso quiere decir 20, 40, 60, 80, 100. En 5 horas, a la velocidad que vamos ahorita, estarían los resultados, con el personal que se contrató. Hace algunas semanas se indicó que la empresa podría digitar la totalidad de las actas en 3 horas. Los magistrados del TSE estiman que los tiempos se podrían reducir. El día de hoy no creo que sea 5 horas, tal vez unas 4 o 3. Y porque es mejor proyectar más, ¿verdad? Es mejor decir más para que no empiecen los nervios y empecemos a juzgar o a prejuzgar. Entonces el tiempo que se puso es máximo. Y además es el primer ejercicio de los digitadores, que son los que van a estar con nosotros. Sin embargo, los partidos políticos también hicieron observaciones sobre este simulacro. Hoy no nos presentaron ningún plan de contingencia. Todos sabemos qué pasa en el proceso electoral el día de las elecciones. Se va la luz, hay atrasos, se pierde la señal del internet. Entonces, no nos presentaron ningún plan de contingencia. La primera vez que nos presentaron a la empresa y el plan que se iba a tratar, nos hablaron de unos teléfonos y que desde ahí ellos podrían digitalizar y hacer el mismo funcionamiento que en las computadoras, pero hoy no lo vimos. Que la digitalización que van a realizar los encargados o los digitadores, en este caso, sea la digitación del acta original y no de la copia María, como ha estado sucediendo, para evitar que existan temas ahí que no se logren corroborar correctamente.
En el simulacro también estuvieron presentes algunas misiones de observación quienes hicieron valoraciones. Creo que como primer simulacro estuvo relativamente bien. Era importante dar este primer paso, probar el sistema. Si fuera el único simulacro probablemente quedarían faltando muchos temas por resolver. Pero se habló de que va a haber un siguiente simulacro. Ese primero solo se hizo a nivel departamental, no se llevó a nivel municipal. Es importante que se aprobar el sistema de transmisión desde centros de votación en distintos lugares del país. Con imágenes de Elmer Vargas y Carlos Hernández, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Cambiamos de tema. Miles de veteranos militares hacían largas filas en Santa Cruz del Quiché para recibir una capacitación y poder cobrar su pago mensual de 1,000 quetzales. Sin embargo, varios de ellos se quejaron de la falta de pago y aunque la dirigencia pedía calma, algunos inconformes expresaban su molestia y amenazaban con bloquear las próximas elecciones. Más de 1,800 veteranos militares hacían largas filas para capacitarse y poder cobrar 1,000 quetzales mensuales hasta llegar a 36,000. Sin embargo, varios de ellos se quejaban de que no habían recibido ningún pago. Además de que los trámites los centralizaron en Santa Cruz del Quiché y muchos tienen que viajar por horas y al final les queda poco del pago por los gastos en que incurren. Nosotros venimos de lejos y ya llevamos 3 veces aquí y pagando el pasaje, la comida. Aguantando el sol aquí y hambre y no hay nada. ¿A qué hora salió usted de Iscamba? Yo salí a las 6 de la mañana ayer para llegar aquí a las 7 de la noche. Me levanté a las 4 de la mañana para venir a hacer cola aquí. Los líderes de los veteranos militares aceptaron que los pagos no habían sido regulares, pero buscarían solucionarlo, mientras otros de sus compañeros señalaban que si no les pagaban, bloquearían las próximas elecciones. Muchos reclamos de los veteranos que han venido a 2, 3 capacitaciones y casi no les cae el mensaje de pago, ¿verdad? Entonces, pero estamos luchando por ellos. Si no van a haber elecciones, nosotros podemos informar al Tribunal Supremo Electoral que a las elecciones pues ninguno llegará, porque no nos están pagando. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Hoy un equipo de nuestros periodistas estuvo en la autopista Palín-Escuintla, donde en redes sociales se denunció que se había acumulado la basura durante varios días. Y vean lo que encontraron. La acumulación de basura es uno de los temas que preocupa a los usuarios de la autopista Palín-Escuintla, especialmente ahora que es parte de las responsabilidades del Estado. El pasado 9 de mayo, en una publicación de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, se evidenciaba esta situación. Sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones ha señalado que esto es mentira y nosotros hemos venido a verificar por usted y comprobamos que este servicio de limpieza, a pesar de que entró en vigencia el Acuerdo Ministerial 438-2023 el pasado 1 de mayo, no se presta sino hasta este 10 de mayo. Si estamos hablando de esta carretera ahorita principal, comenzamos el día de ayer, porque el día de ayer a nosotros nos dieron la información de parte de la Dirección General de Caminos para que el día de ayer, 10 de mayo. Ajá. Nos han encomendado que nosotros limpiáramos las cunetas del kilómetro 28 para el 60, porque del 60 para adelante va a agarrar la vía 3, o sea, la de Escuintla para adelante. El personal de limpieza hace un llamado a la conciencia a los usuarios de esta autopista, ya que se han encontrado entre los desechos materia fecal y botellas de licor que evidencian el consumo de alcohol. Es una cochinada lo que nosotros encontramos de todo, pues. Basura, plástico e incluso heces fecales que se hacen en las cunetas de las personas, ¿verdad? Estaba acumulado. Luego la grama, pero la grama la vamos nosotros a cortar después de que limpiemos esto por el invierno. En el video del Ministerio de Comunicaciones también se aseguró que en los kilómetros 38, 40, 52 y 56 de dicho tramo carretero permanece la Policía Nacional Civil las 24 horas. Sin embargo, en el recorrido realizado por el equipo periodístico únicamente se encontró elementos de la PNC en los kilómetros 40 y 52, en las antiguas garitas de peaje. Tampoco se estaba llevando a cabo la medición de velocidad, cuyo límite es de 80 kilómetros por hora.
Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. En otros temas, la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio tienen programadas varias subastas públicas de bienes incautados o extinguidos entre junio y diciembre de este año. Según la entidad, los tipos de bienes que serán subastados abarcan 14 semovientes, un caballo, 22 bienes náuticos, 38 vehículos de transporte pesado, 68 autos livianos extinguidos, 118 objetos de menaje de casa y 28 vehículos automotores livianos incautados. Se prevé la realización de varias subastas entre los meses de junio a diciembre de 2023, incluyendo una que no pudo realizarse en noviembre del año pasado. En términos generales, para participar en las subastas de la CENAVER, las personas interesadas deben estar inscritos y con los datos actualizados en la unidad de registro de contratistas. En CFS queremos felicitar a todas las madres por el amor y la protección que nos brindan día con día. Recuerda que la mejor experiencia de amor es la de mamá. Presenta. Es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guatereporta al 4003-3859. En el paraje Chimartín, Totonicapán, una mujer resultó con heridas de consideración al haber caído de un segundo nivel de una casa. Bomberos voluntarios la estabilizaron y la trasladaron al Hospital Departamental de Totonicapán. Tres viviendas fueron pasto de las llamas en la aldea Velayuyape de Concepción Tutuapa, San Marcos. La información da cuenta que el siniestro fue causado por una veladora que habían dejado en una de las viviendas. Los bomberos trabajaron por 3 horas para sofocar las llamas. Las pérdidas ascienden a los 500,000 quetzales y bomberos municipales departamentales fueron quienes cubrieron la emergencia. Felicidades a todas esas madres que brindan cariño, seguridad, amor y principalmente protección a todas sus familias. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. Retomamos temas migratorios y su efecto en nuestro país, y es que con la finalización del título 42 en Estados Unidos, este 11 de mayo también arribaron a Guatemala vuelos con migrantes deportados que fueron localizados ilegalmente y expulsados de forma inmediata, los últimos bajo este mecanismo que se implementó durante la pandemia. Este 11 de mayo arribaron a Guatemala los últimos 2 vuelos de deportados bajo el título 42 y el primero con el título 8 después de su reactivación. En ellos llegaron un total de 385 guatemaltecos desde 3 ciudades de Estados Unidos. El título 42 es un tema de sanidad que lo podían a usted regresar inmediatamente sin tener derecho a pedir un asilo o poder ser escuchado. Ahora con título 8 ya usted puede demostrar o enseñarle a las autoridades de los Estados Unidos que necesita quedarse por razones de riesgo, de que corre peligro su vida. De acuerdo con los registros de migración, desde el 2 de septiembre de 2021, cuando entró en vigor el título 42, hasta este 11 de mayo retornaron 61.433 guatemaltecos bajo esta medida migratoria. Con bebés en brazos o menores tomados de la mano, también arribaron 75 núcleos familiares. Las madres o familias salieron del país con lo poco que tenían, algunos creyendo que al ir con sus hijos podrían ingresar. Así lo narró una madre que fue de las últimas deportadas de forma expedita y solo pasó una semana en un centro migratorio. Solo nos dejaron ahí, nos metieron a la balsa y nos cruzaron y ahí solo Dios por usted. ¿Y usted pensó que al cruzar le iban a permitir quedarse con su niño? ¿Por qué pensó eso? Pensé porque pues escuché en las noticias, ¿verdad?, que había oportunidades, ¿verdad?, pero nunca nos imaginamos que creo que todo era mentira, ¿verdad? El título 8 tiene décadas de estar vigente en los Estados Unidos y según esta normativa los migrantes enfrentarán consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente. Bajo esta figura los migrantes son trasladados a un centro de procesamiento en donde se realiza la toma de datos biométricos como huellas dactilares, fotografías y datos personales, un proceso más largo con fines de retorno.
En medio de toda esta incertidumbre respecto a estas solicitudes que serán necesarias para que migrantes puedan optar a alguna de las solicitudes de residencia en Estados Unidos a través de solicitarla en un tercer país, se comienza ya con la deportación de guatemaltecos bajo este título 8, que incluso prevé años de cárcel para aquellos guatemaltecos que lleven más de una vez intentando ingresar a territorio estadounidense y sean localizados de forma ilegal. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. La reactivación del título 8 también provoca que los migrantes que son detenidos en Estados Unidos sean deportados con lo único que llevaban consigo en ese momento, dejando todo lo que habían realizado en el tiempo que tenían allá. Este es el caso de 2 guatemaltecos que en medio de lágrimas nos narran lo único que les quedó. Costales azules, rojos o blancos se convierten en la maleta de los migrantes guatemaltecos al ser deportados desde Estados Unidos. Marcados con su nombre o con su identificación de papel, está lo único que cargaban consigo. Las pertenencias que tenía cuando me arrestaron. ¿Qué era lo que tenía? Zapato, pantalón y una cachucha, es todo lo que traía. No importa si tienen un año de vivir allá, como Cristian Aguilar Guerrero de 23 o como Isaías Pérez de 41 que llevaba 22 años. Ambos ingresaron de manera ilegal y al ser localizados así mientras trabajaban, fueron trasladados a un centro de detención. Un poquito triste, pero a veces hay que afrontar la realidad. El saber que luego de estos 22 años todo su esfuerzo viene en un costal, ¿qué representa para usted? Tristeza, dolor, su sueño y los sueños. Y lo más triste es dejar la familia, los hijos. Dejar la familia, a pesar de luchar mucho, pero bueno, es una realidad muy dura para mí. Retornar a Guatemala ahora para mí, nunca terminé de estudiar, ahora no sé ni en qué trabajar. Mientras que Cristian, que llevaba un año de haber dejado su natal Jutiapa, asegura que lo único que trajo consigo fue su gorra y un teléfono, perdiendo lo poco que tenía allá, pero pese a ello, volverá a irse. Sí, pienso en regresar, porque quiero seguir mis sueños y por el caos que hay aquí, que no hay trabajo, y entonces nos obliga a regresarnos. Ambos forman parte de los 131 guatemaltecos que arribaron en el primer vuelo de expulsados bajo el título 8 tras permanecer un mes en centros de detención. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. En Guatemala y Colombia comenzarán a funcionar los centros regionales de procesamiento para migrantes. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene secretismo en funcionamiento de estos. Solamente se ha limitado a confirmar que será centro para recibir solicitudes de asilo, reunificación familiar, asilo o visas temporales de trabajo, asegurando que no serán espacios de acogida de refugiados ni albergues. Por ahora, ni las autoridades migratorias conocen cómo funcionarán los mismos. Este es el caso del Instituto Guatemalteco de Migración, que asegura desconocer sobre el tema. No tenemos la información como gobierno de Guatemala, la está manejando el Ministerio de Relaciones Exteriores y vamos a esperar las instrucciones de ellos como Instituto Guatemalteco de Migración para proceder. Por el momento no hay ningún acuerdo, no tenemos ninguna información, lo único que tenemos es que vamos a seguir trabajando bajo título 8 y vamos a seguir recibiendo esa información. Pero no hemos hablado, no hay ningún acuerdo hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos comunique a nosotros cómo sería, si en ese caso iría a haber algún cambio. Si es para atender a todos los migrantes sin importar la nacionalidad o solo para Guatemala. No, todavía no le puedo decir la respuesta porque todavía no tenemos ninguna instrucción de poder saber esa información.
El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, se pronunció en relación a la finalización del título 42, diciendo que como ministerio tienen un plan en las fronteras sur del país. Tenemos unidades desplegadas en el área. Guatemala sigue en la postura de no permitir la migración irregular. Esa es una postura de país que no ha cambiado. Y en ese sentido vamos a fortalecer las fronteras. Le hemos pedido, el señor presidente de Guatemala se ha comunicado con autoridades de los Estados Unidos para que de manera muy contundente también apoyen el esfuerzo de las autoridades guatemaltecas. Y como ya le adelantábamos, capturan a mujer de 25 años quien es señalada de dirigir un cártel de narcotráfico en Sayacchepetén. Además, un supuesto cómplice fue detenido y son vinculados a la planificación de un asesinato. Jennifer Maybeline Alexandra Herrera Arévalo, alias La Patrona, de 25 años, fue capturada la mañana de este jueves durante allanamientos en contra del narcotráfico que efectuaron en Petén la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Ejército de Guatemala. Las autoridades reportaron se llevaron a cabo varios cateos en distintos puntos de Petén como parte de una estrategia para el combate al narcotráfico. Información de las fuerzas policiales revela que durante los cateos se logró la captura de Jennifer Maybeline Alexandra Herrera Arévalo, a quien vinculan con un cartel de drogas. Según la información policial, Herrera Arévalo está señalada de asociación ilícita y conspiración para el asesinato. Pues están capturados con el apoyo de las fuerzas policiales y van a ser trasladados hacia la ciudad capital en helicópteros de la Policía Nacional Civil. Los detalles de la investigación yo se los dejaría al Ministerio Público. Ministro, por último, conspiración para el asesinato es el otro delito que se les indica. ¿Tiene relación eso con algunas amenazas a políticos o algún candidato presidencial? No me atrevo a afirmar ni a negar esta situación, pero luego de la captura de ellos ha surgido información en el área que estas personas también se les señala por parte de los pobladores del área de preparar pistas para recibir aviones con algún producto ilícito. La unidad antinarcótica de las fuerzas policiales cree que Herrera es líder de una célula del cartel de Sayacché que opera en el norte del país. Agregó que el trabajo de la patrona era coordinar aterrizajes de aeronaves cargadas de cocaína. La policía también reportó la detención de Arnoldo Walna Botzok, de 35 años. Con información de Raúl Barreno, reportó Edwin Pitán. Y en otras novedades, reos usarán control telemático a partir del 1 de junio y hay costos para quienes quieran usarlo. Las características del dispositivo fueron mostradas este jueves por las autoridades. A partir del 1 de junio próximo, personas privadas de libertad podrán optar al uso de un dispositivo de control telemático como método alternativo a la prisión preventiva, según lo anunció el Ministerio de Gobernación. En febrero pasado, el Ministerio de Gobernación adjudicó por 110.4 millones de quetzales el arrendamiento de 2.000 dispositivos de control telemático, en el cuarto intento por adquirir el servicio, pues en las ocasiones anteriores el evento había sido anulado. Las autoridades aseguran que todo está listo para colocar los grilletes digitales a privados de libertad. Pero quiero manifestarle que a partir del 15 de mayo el sistema, o sea, el presente mes, estará activo. Utilizaremos estas 2 semanas o esta segunda quincena de mayo para los talleres y para la capacitación y socialización que requiera el organismo judicial. Pero nosotros estamos listos ya con la tecnología abierta a partir del 15 de este mes. Entonces, habrá 15 días para que el organismo judicial y la unidad de control telemático haga algunas pruebas, algunos ajustes y esperamos que esto haya terminado, esta socialización, el 1 de junio, ya listos para comenzar. La empresa que ganó la licitación fue Tecnología, Acceso y Seguridad Sociedad Anónima, que fue la única que presentó ofertas, según consta en el portal de Guatecompras. Sergio Ramos, subdirector del Centro de Control Telemático del Ministerio de Gobernación, comentó que el control telemático es un conjunto de sistemas de telecomunicaciones e informática de vigilancia electrónica permanente que permite rastrear al portador del dispositivo del control temático, al que denominan DTC. Señaló que el DTC es un rastreador de ubicación que permite geolocalizar en tiempo real a las personas que portan el dispositivo. Agregó que cada aparato soporta ser sumergido en agua.
Son tres los grupos objetivos. En primer lugar están los sindicados en cuanto a las medidas sustitutivas. La segunda son los condenados en cuanto a la prelibertad y libertad que establece la ley del régimen penitenciario. También hay criterios de priorización para los que deseen optar a la libertad anticipada. Y por último, la aplicación del dispositivo para los transgresores en los casos de violencia contra la mujer. Ahora bien, quienes van a decidir quiénes van a ser los portadores del dispositivo es definitivamente el organismo judicial a través de los órganos jurisdiccionales competentes. Las autoridades de gobernación explicaron que los privados de libertad que violenten los grilletes digitales tendrán que enfrentar en los juzgados la revocatoria de las medidas sustitutivas. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. Ya estamos de regreso con más noticias. Un servicio de autobuses autónomos o autoconducidos empezará a funcionar la semana que viene en Edimburgo, el primero de este tipo en el Reino Unido. Todo listo en Escocia para que empiece a funcionar la primera línea de autobuses autónomos del Reino Unido. Se trata de un trayecto de 22 kilómetros en el oeste de Edimburgo que empezará a funcionar el lunes 15 de mayo. Aunque los autobuses son autoconducidos, en los vehículos seguirá habiendo personal para comprobar que la tecnología funcione correctamente y para que puedan tomar el control en caso de emergencia. Es algo nuevo, emocionante de ver, parte de nuestra revolución tecnológica, es bueno. La legislación británica todavía no permite la circulación de vehículos totalmente autónomos en la vía pública. Los buses cuentan con un sistema de inteligencia artificial a bordo para detectar otros vehículos en la carretera, además de cámaras y radares que escanean la calzada para evitar peatones. Los sistemas están diseñados para aumentar la seguridad. El conductor tiene ahora una visión de 360 grados y el sistema puede responder más rápido que un ser humano en términos de tiempo de reacción. Y siempre habrá un conductor de seguridad en el asiento, incluso cuando el autobús circule solo, de modo que si es necesario que tome el control, puede hacerlo. Los autobuses, 5 en total, podrán circular a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Y se espera que transporten unos 10.000 pasajeros a la semana.